Hola, muchas gracias a todos por venir a un nuevo Tech Talk Friday. En esta oportunidad vamos a hablar de una introducción a BIM Sure Backup de la mano de Matías Fernández, ¿sí? Hoy estamos en un contexto donde los incidentes de ransomware, la recuperación y la continuidad de negocio son una de las prioridades número uno de todas las organizaciones de TI. Entonces pensamos que es un buen momento para empezar a hacer una introducción a esta tecnología como punto de partida y más adelante avanzar en otras presentaciones. Así que sin perder mucho más tiempo, vamos a aprovechar y vamos a hacer una introducción primero a la tecnología y posteriormente vamos a hacer un walkthrough, ¿sí? Vamos a ir recorriendo las diferentes interfaces para conocer un poco más qué nos permite hacer BIM Sure Backup. ¿Ok? Mati, todo tuyo, avanzamos, a partir de ahora yo me quedo muteado, quedo con la cámara apagada y es todo tuyo. Vamos para adelante. Bien, muchísimas gracias, Nico. Para todos, como bien dijo Nico, me llamo Matías Fernández Nor. Soy un Availability and Backup Specialist acá en Webcom y vamos a estar haciendo una breve introducción sobre lo que es Veeam Sure Backup. Repasando los contenidos que vamos a estar presentando el día de hoy, la regla dorada, la Golden Backup Rule, la tradicional 3-2-1 y cómo Veeam añade dos pasos más, el 1 y el 0, y cómo Sure Backup entra en juego en ese 0, que es Sure Backup, el Virtual Lab, que es parte de Sure Backup, los componentes que lo forman, y un workflow y distinción entre lo que es las verificaciones automáticas que provee Sure Backup y el sandbox, es decir, las verificaciones manuales que uno puede realizar. Y por último, haremos una breve demo repasando las configuraciones del lab y un shock de Sure Backup. Bien, estos últimos años, como bien dijo Nico, hubo un crecimiento en los ataques de ransomware, en las vulnerabilidades a causa de archivos de malware que se filtran en las organizaciones y actúan de forma maligna y ataca al servicio crítico de los negocios a nivel global. Es por eso que el backup es la última línea de defensa contra los ataques de ransomware. Uno tiene que poder verificar, ya no basta con tomar un backup y verificar que ese backup haya salido bien, porque uno puede estar teniendo un servicio malicioso de ransomware que se encuentra dormido y uno, al momento de que ocurra un desastre, inclusive si sacamos de lado el ransomware, no estamos seguros de que efectivamente el backup que vamos a recuperar o la réplica que vamos a encender funciona correctamente. Es por eso que nosotros decimos que el backup finaliza una vez concluida esta prueba de integridad, esta verificación de que efectivamente el backup y la réplica funciona de manera esperada. Repasemos la regla 3-2-1, la regla dorada de backup, donde el 3 significa que tiene que haber tres copias de un dato. Este dato, muchos opinan que la primera copia es la copia que está en producción y la segunda es el backup y la tercera puede ser una copia de ese backup. Nosotros no estamos satisfechos con esa visión, sino que no tomamos como una copia al original que está productivo, sino que la primera copia es un backup, la segunda es un backup copy y la tercera puede ser otra copia como un offloading hacia un proveedor en la nube, como lo puede ser Azure o AWS. El paso 2 o la regla 2 indica que de estas tres copias tienen que estar almacenadas en dos tipos de almacenamientos distintos. Esto puede ser un appliance de duplicación y compresión, como lo es el Data Domain o HP Store Once. Puede ser un disco externo conectado por USB. Puede ser un bucket en la nube, como provee AWS, Azure, Google Cloud, o inclusive una grabación del backup en una cinta magnética. Y por último, cerrando la regla tradicional, una de estas copias tiene que permanecer
en un sitio fuera del data center productivo. Esto puede ser la cinta magnética que se envía a un almacén por fuera del data center, o el disco externo que también se desconecta una vez copiado el backup y enviado a otro lado. Y si se trata de un backup en la nube, ya inherentemente cumple con ese requerimiento. Vim a esta regla agrega que una de estas tres copias tiene que encontrarse offline, es decir, que no tiene que tener acceso remoto. Uno, para acceder a esta copia, tiene que estar físicamente al alcance del almacenamiento donde se encuentran esos datos. Es decir, si uno manda una cinta magnética a otro lado, la desconecta de la biblioteca y lo manda a un almacén, tiene que ir físicamente a recuperarla y volver a conectarla a la biblioteca para acceder a sus datos. En el caso de que esté en la nube o en un appliance de deduplicación, esto se le puede aplicar inmutabilidad, lo cual permite que, o no permite, en realidad, la modificación o eliminación de los datos que están dentro de ese almacenamiento. Además, Vim recomienda que a esta copia se le agregue encriptación. Y por último, el cero, que significa a la hora de ejecutar los backups, tienen que presentarse cero errores. De presentarse algún error, ese error tiene que ser analizado y remediado lo antes posible para volver a ejecutar otro backup o volver a ejecutar otra réplica y que ésta salga sin errores. Y además, un paso extra, que es donde entra Sure Backup, que es la verificación del funcionamiento de ese backup o de esa réplica. Sure Backup. ¿Qué es Sure Backup? Sure Backup es una tecnología de Vim que permite la verificación de backups y réplicas de forma automática, generando un entorno aislado sin impactar el funcionamiento en producción. Este entorno aislado lo hace con uno de sus componentes, que es el Virtual Lab, y mediante este crea un proxy que actúa como un gateway que logra enmascarar el ambiente aislado contra producción. Además de poder recuperar las máquinas en un ambiente aislado, introduce la feature de Secure Restore, que ya es conocida en todas las opciones de recuperación, como puede ser VM Instant Recovery o VM Entire Restore, para nombrar algunos, donde previo a la recuperación se hace un scan de todos los archivos dentro de los discos para detectar malware. El antivirus que se puede utilizar depende de cada organización que puede utilizar, es agnóstico y además de agregar ese scan de antivirus, agrega un scan de corrupción a nivel de discos para detectar algún bloque corrupto y poder remediarlo. Luego, una vez desplegado y recuperado en el entorno aislado, Vim ejecuta unos test automáticos, que estos incluyen test de heartbeat, test de ping y test a nivel de aplicaciones y servicios, en base a unos roles ya predefinidos por Vim, como puede ser un SQL Server, un web server, un servidor DNS, inclusive. Y estos ejecutan un script que devuelve un resultado, ya sea success o un error. Luego de terminadas todas estas verificaciones, ya salgan con errores, advertencias o sin problemas, va a generar un reporte automático, que este también puede ser configurado para que se envíe cada vez que termina un job de backup y sea enviado por mail. Como también, si cuentan con integración con Vim One, poseen reportes específicos que indican el historial y el estado de los jobs de Sure Backup a nivel histórico. Bueno, nos encontramos con un diagrama básico general de lo que nos podemos encontrar al desplegar un Virtual Lab. Voy a habilitar el puntero para ir indicando. Tenemos nuestro clúster de ESXi, donde van a correr nuestras máquinas productivas. Tenemos la red de producción,
dos segmentos de red con máquinas virtuales brindando servicio al negocio y el servidor de backup. Todo lo que incluye Virtual Lab o Veeam Data Lab ocurre o se considera que es el proxy hacia abajo, donde vemos el entorno aislado que va a estar compuesto por un standard switch o un distributed switch si se selecciona una de las configuraciones más avanzadas de red y se enmascara la red para espejar o para simular la red de producción. Todas las IPs van a mantenerse iguales, van a poder comunicarse entre sí, y esto lo logra justamente teniendo el proxy una placa de red conectada a producción, y por cada red que se quiera espejar, va a tener una placa de red por cada una de esas redes. Cada placa de red va a actuar como gateway a esa red. Entonces, tomando como ejemplo esta red, el proxy, si el gateway es el punto 1, va a tener configurada la IP punto 1 para que cuando una de estas máquinas quiera escapar, entre comillas, hacia producción, el proxy le va a indicar que justamente solamente puede comunicarse en este ambiente. En el caso de presentarse cómo funciona Short Backup, en particular, presenta o usa la tecnología de vPower NFS para presentar de forma en vivo los archivos de backup y montarlos y encender una VM en el ambiente aislado. La performance, algo muy importante, va a depender del repositorio de backup que se utilice. Si estamos hablando de un destino, un repositorio de backup, como puede ser un appliance de deduplicación, vamos a tener una performance mucho más degradante o menos performante que si utilizamos un disco local en un servidor Windows como primer destino. Em, Bien, para el caso de las réplicas, este componente del repositorio de backup no va a existir. Simplemente las réplicas que van a estar en el sitio de contingencia van a ser encendidas, y en vez de ser encendidas con la placa de red configurada en el shop de réplica, van a encenderse conectando la placa de red que corresponde al ambiente aislado. De esta forma también el servidor de backup es necesario el proxy para realizar las verificaciones automáticas, porque el servidor de backup va a consultar al proxy para poder ingresar al ambiente aislado. De esta forma también podemos configurar en el lab una IP que vamos a utilizar de acceso para acceder remotamente a una de las máquinas que estamos recuperando y estamos probando, verificando en el ambiente aislado. Vamos a repasar un workflow básico de lo que es Short Backup y mostrar la diferencia entre lo que es el ambiente de Sandbox, que en el UI de Veeam simplemente lo vamos a ver reflejado como un checkbox, que luego lo vamos a estar viendo en la demo. Inicia encendiendo al proxy virtual del lab, lo enciende, este contiene todas las configuraciones de la red. Luego se enciende el Application Group. Este Application Group es un grupo selecto de máquinas virtuales, las cuales son necesarias para validar el funcionamiento de otras que queremos verificar. Estas, se encienden de manera secuencial, y una vez encendidas y hechas todas las verificaciones, se encienden las máquinas que pertenecen a un shop de backup o a un shop de réplica. Los tests que se hacen a nivel de Application Group o a nivel de el shop de backup o de réplica son los mismos pasos. Se publica en el ambiente de laboratorio, se hacen los chequeos de malware, si es que se decide, uno tiene libertad total para utilizar o no utilizar los chequeos. El scan de malware, utilizando un antivirus de elección, un scan de corrupción de los discos y luego el
chequeo o verificación de ping, de heartbeat, y luego a nivel de aplicaciones con los scripts que provee Vim, o si uno posee los conocimientos necesarios de scripting, puede animarse y generar un script personalizado y ejecutarlo en la máquina que desee. Una vez encendidos estos dos grupos y verificados, se va a proceder con el apagado del laboratorio. Primero se apagan las máquinas pertenecientes al shop de backup o de réplica, se quitan del inventario del vCenter y sucede lo mismo con el Application Group. Y por último, al proxy virtual simplemente se apaga. Es el único componente dentro de la infraestructura virtual que va a persistir durante todo el proceso. Los demás, para el caso de backup, van a simplemente publicarse mediante el repositorio de backup y el mount server, y luego, una vez hechas las verificaciones, se van a quitar del inventario. La diferencia con el sandbox, con el proceso de sandbox, es, como había mencionado antes, que lo veremos en el laboratorio, un checkbox. El sandbox es específicamente aplicado para el application group. Esto significa que una vez que terminan las verificaciones, y terminan las verificaciones en ambos grupos, el application group va a mantenerse encendido. Y esto da lugar a que luego un administrador o algún usuario pueda ingresar a las máquinas virtuales pertenecientes al Application Group y hacer las pruebas manuales que vea necesario. Entonces, Vim va a esperar un input del usuario o del administrador de backup para poder continuar con el apagado del laboratorio y luego generar el reporte necesario con todos los detalles sobre las verificaciones automáticas. Una vez que uno termina con las verificaciones manuales, que estas, recuerdan, las pueden hacer siendo un administrador de la infraestructura mediante la consola web de vSphere, o puede configurar en el laboratorio una IP de acceso para darle a un usuario final acceso remoto a esas máquinas virtuales que quiere testear, sin necesidad de darles permisos a nivel del vCenter. Y por último, se apagaría el proxy. Dicho todo esto, esta explicación, vamos a entrar al laboratorio para poder ver esto. Estamos en el servidor de backup. Si nos paramos en Backup Infrastructure, vamos a ver la pestaña de Share Backup. Y acá bien nos va a dar una pequeña guía de cómo comenzar con esto, que te indica los componentes necesarios. Primero agregar un Virtual Lab, que implica configurar el proxy, configurar las redes que se quieren espejar, luego configurar Application Groups, y por último, que recuerden, los Application Groups son esas máquinas necesarias para el funcionamiento de otras que queremos verificar, como puede ser un servidor de HCP, un servidor DNS, un Domain Controller, para nombrar algunos. Y luego crear un shop de Share Backup en sí. Y por último, claramente ejecutarlo y verificar que se ejecute sin ningún problema. Si nos paramos en Virtual Lab, vamos a ver que tenemos configurados dos labs. Para esta demo vamos a utilizar por performance y velocidades el lab que está destinado para el test de réplicas. Estas réplicas están en un sitio de contingencia y editamos entonces el laboratorio para ver los detalles de este y cómo se encuentra configurado. Primero que nada, un nombre y un detalle o una descripción de para qué sirve. Una vez creado, el nombre no se puede cambiar. Un host donde va a vivir el lab. Este lab, recuerdan, está compuesto por el proxy y un standard switch, por lo que necesita vivir en un host ESXi. Una vez configurado, de nuevo, no se puede modificar esto. Y se puede decidir si crear un resource pool y una carpeta para todo lo que se recupere en el entorno aislado. Recuerden que
como todo resource pool o como toda carpeta de vSphere, se le puede dar el nombre que sea, siempre y cuando no corresponda o no exista ese nombre en la infraestructura donde van a desplegar el data store. Este data store se va a utilizar como caché de escritura para el caso en que recuperamos un backup. Todos los cambios que uno haga en estas pruebas de integridad, ya sea en un backup o en una réplica, no van a perdurar, no se van a guardar en el archivo de backup, ni tampoco se va a guardar en el snapshot, en el punto de recuperación de la réplica. La réplica va a revertir al snapshot previo, el archivo de backup simplemente va a escribir todos los cambios en un archivo de log que el data store va a actuar como ese destino. Si uno no configura el data store, simplemente esos archivos van a ser escritos en el mount server donde se publica la VM. Y luego viene el proxy y la configuración de las redes que queremos espejar. El proxy, como podrán ver, tiene un checkbox, por lo que uno puede no prescindir de él, pero entonces va a estar limitado en las verificaciones. No va a poder hacer las verificaciones automáticas. Si retomamos al diagrama general, esta conexión, como habíamos dicho, el proxy es el nexo entre la red de producción y el ambiente aislado. Sin este proxy no va a haber algo que conecte y que el servidor de backup pueda consultar para ejecutar esas verificaciones. Sí van a poder tener la opción de hacer las verificaciones manuales por consola web únicamente, porque también van a perder la habilidad de conectarse de forma remota desde producción y van a tener las opciones claramente del scan que provee Secure Restore, que es malware y nivel de corrupción de los discos. Lo vamos a dejar habilitado, se configura con un nombre, un destino de almacenamiento y una red de producción. Esta red tiene que, en lo posible, ser la misma que en la que se encuentra el servidor de backup para evitar problemas a la hora de hacer la configuración del ambiente aislado. Y se le puede dar una IP y un servidor DNS o configurar por DHCP. En la configuración de red vamos a ir rápidamente a mencionar qué es cada una. Las primeras dos opciones involucran un único host con un standard switch que se va a generar por cada red, o disculpen, va a generar un único standard switch y uno luego puede agregar redes manualmente o la forma más básica en la cual Vim se va a encargar de toda la configuración que se utiliza en un ambiente o en una infraestructura donde hay solo una red de producción y esta red de producción está conectada también al servidor de backup. De esa forma, Vim recolecta automáticamente esa información y lo completa automáticamente acá. Si no, uno lo puede hacer manualmente o la opción más avanzada, que implica que el laboratorio pueda ser utilizado a lo largo de varios hosts o un clúster inclusive, pero esto implica la utilización del vSphere Distributed Switch. Y acá se acompleja un poco más la situación y uno puede cometer algún error o es más sencillo, es más fácil cometer algún error en la configuración con un distributed switch y que las máquinas que uno restaura salgan a producción. Luego de decidir qué tipo de configuración uno va a utilizar, selecciona las redes que va a espejar. Como podrán ver, en esta demo solamente tenemos una red de producción que se llama VM Network y la red aislada o la red espejada que simplemente se llama Virtual Lab Replica VM Network. Si lo editamos, vamos a tener la opción de decidir qué red utilizar, en qué switch está. Cualquiera de estas, siempre y cuando estén disponibles en el host
que ustedes despliegan el lab, y en la red aislada tienen un dropdown, pero este dropdown en realidad se puede completar con lo que ustedes quieran. No se tienen que guiar por esto. Y luego si tienen una VLAN ID, simplemente le colocan la VLAN ID correspondiente a la red de producción. Avanzando, como dijimos y como vimos en el esquema, cada red espejada tiene que estar conectada a una placa de red en el proxy del lab para que éste actúe de gateway. Entonces, en este caso, solamente tenemos una red, vamos a conectar simplemente una placa de red. ¿Qué límite tenemos en la conexión de placa de red? Esto te lo da vSphere, que son 10 placas de red, por lo que vamos a poder espejar solo 9 en un solo proxy, porque recuerden que una de esas placas de red tiene que estar conectada a la red de producción. Y editando las configuraciones, vamos a ver que simplemente nos deja elegir solo una red, que es la que indicamos en el paso anterior, la IP, que tiene que ser el gateway, y la máscara de red, que tiene que coincidir con la máscara del ambiente de la red que estamos espejando, y automáticamente Veeam va a crear una máscara de red con la cual va a acceder a esta red en particular, esta red aislada o enmascarada. Y por último, el proxy, una vez desplegado, como tiene la configuración del enrutamiento en el ambiente aislado, puede configurarse una IP de acceso remoto desde producción hacia una de las máquinas del ambiente aislado. En este caso, para la demo, estamos utilizando la .61, que es la red o la IP de la máquina virtual que estamos recuperando, y el acceso es por el 167. En el último paso simplemente nos va a describir todos los cambios que estamos haciendo o los pasos que hicimos para crear el laboratorio, y una vez satisfechos, cliqueamos Apply o Finish y va a desplegar el laboratorio o va a realizar los cambios. Si tienen que realizar cambios, los cambios se van a hacer solamente si el laboratorio no está en uso. Si el laboratorio está encendido, no se va a poder utilizar, no se van a poder aplicar los cambios. Pasando al Application Group, tenemos varios. Para la demo vamos a utilizar el de la réplica. Los tests de Application Group y de los jobs de backup o de réplica son los mismos, como vimos en los slides anteriores. Uno puede definir que una máquina virtual sea elegida desde un backup o desde una réplica. Si lo seleccionamos, vamos a desplegar un listado con todos los jobs de réplica o todos los jobs de backup que tengamos disponibles, y podemos elegir una VM en particular dentro de esos jobs, a diferencia de cuando vamos a la configuración del job de Shore Backup y elegimos un job de backup en particular. Una vez elegidos todos, si vamos a las opciones, vamos a ver todos los tipos de verificaciones que podemos hacer. Como dijimos, las automatizaciones, las verificaciones de aplicaciones y servicios se basan en roles. Estos roles ya los trae Veeam, que puede ser DNS Server, Domain Controller, Mail, SQL. Y una vez seleccionado uno de estos roles, en la pestaña de Test Scripts va a encontrar ya precargado el script que va a probar ese rol en particular. Uno puede, como había mencionado antes, generar su propio script, darle un nombre y cargarlo, y Veeam también se va a encargar de generar esa verificación utilizando ese script. Y para eso se necesitan también cargar o disponer de las credenciales de acceso a esa VM. Y tenemos, por último, los tipos de los otros chequeos, el de ping, el de heartbeat, que son checkboxes
También tenemos la configuración de un delay para esperar, para que Vim espere a que se encienda la máquina virtual o a que se enciendan y se inician los servicios. Como habíamos dicho antes, esto se puede configurar porque justamente la performance de un disco local no va a ser la misma que la performance de un appliance de duplicación al momento de publicar una VM en vivo. Una vez definido esto, se cierra y se pasa a generar un job de Sure Backup. Vamos al último paso antes de la ejecución. Le damos un nombre o una descripción. Elegimos el laboratorio. Nos va a indicar el host, las máquinas que están corriendo, el storage. Y podemos seleccionar, tenemos dos opciones para las verificaciones. Agregar un application group, que recuerden que es este grupo de máquinas de las cuales otras dependen. Podemos no elegir ninguna y simplemente indicar next. Y acá elegir un job de backup o un job de réplica al cual quiero verificar y van a listarse todos los jobs que uno tiene disponibles. Por ejemplo, elegimos este y acá tenemos las mismas opciones, las mismas verificaciones que detallamos para el application group. Los roles, la selección del porcentaje de memoria que uno quiere, el retraso en encender, en esperar los servicios. Y esto va a seleccionar todas las máquinas que estén dentro del job de réplica o de backup. Entonces, si elegimos una verificación con un rol automático, un SQL Server, por ejemplo, y dentro de mi job de backup, no todos las VMs son SQL Server y hay algún web server, por ejemplo, uno puede ir a la configuración avanzada y seleccionar esa VM en particular, ese web server en particular, y decirle que es un web server y que haga simplemente esa verificación. O inclusive decirle que es un web server y que no pruebe ninguna otra cosa. No pruebe Heartbeat, no pruebe Ping, solo pruebe eso. Si elegimos el Application Group, como habíamos dicho antes, la diferencia entre Sure Backup y el Sandbox es este checkbox de abajo, que simplemente dice, una vez que terminan las verificaciones, queremos mantener el Application Group encendido para hacer las verificaciones manuales que veamos adecuadas. Uno puede no incluir un job de backup o de réplica y continuar. Y por último, vamos a ver las validaciones de antivirus y de corrupción de disco. Y por último, la configuración de los mails, por si se quieren enviar estos reportes automáticos a una casilla, para no tener que acceder al servidor de backup o a la consola de Vim para obtenerlo. Y por último, uno puede definir una periodicidad en estas ejecuciones, lo puede automatizar, lo puede decir que lo hagan todos los días, semanalmente, mensualmente, inclusive después de que se ejecute el job de backup o el job de réplica, para verificar inmediatamente si hay algún problema o si hubo algún problema en la recuperación de ese último punto de restauración. Y volviendo al apartado de Home y en los jobs de Sure Backup, si ya están creados, en este caso tenemos la demo de la réplica, vemos que lo publica, lo configura, hace los tests de Heartbeat y de Ping, y en este caso queríamos hacer una prueba de sandbox, por lo que queda encendida la VM hasta que tengo un input de un usuario que le diga no quiero o ya terminamos las verificaciones, podemos continuar con el apagado del laboratorio. Y esto lo vemos reflejado en vSphere. Tenemos el ambiente de producción, que vamos a ingresar rápidamente, y el ambiente de contingencia, donde tengo un resource pool con réplicas y simplemente un SQL Server con la misma IP que tiene
el servidor en producción. Y este servidor está encendido y no genera ningún problema. Si nos conectamos remotamente al servidor de producción, ya conectado a Management Studio, podemos ver listadas 3 bases de datos generadas con datos aleatorios y, como podemos ver, se puede entrar, si uno es administrador del vCenter, puede acceder por consola web a la máquina virtual, o como vimos en la configuración de este Virtual Lab, tenemos una IP de acceso remoto que es la 167 y ya nos conectamos a la réplica. Y la réplica contiene las mismas bases de datos con la misma información. Haciendo unas pruebas básicas, si nos conectamos a la línea de comandos, podemos hacer ping a el gateway. Este gateway es un gateway falso, es el proxy virtual, el proxy del laboratorio. Como no recuperamos en el application group un servidor DNS, si queremos resolver nuestro nombre, si la IP era 61, no va a poder establecer una conexión porque el proxy no detecta que el servidor de DNS fue recuperado en el ambiente aislado. Pero sí, si volvemos a producción y hacemos ese chequeo de nombre, vamos a poder resolverlo. Por último, si no quedó en evidencia que en efecto esto está aislado, podemos simplemente eliminar estas bases de datos, cerrar las conexiones existentes y verificar que efectivamente cuando volvemos a conectarnos al de producción, sigue estando la base de datos 1 sin ningún problema con su tabla. Una vez que estamos satisfechos con estas pruebas, seleccionamos Stop Session y va a comenzar a apagar. Como dije, ninguna de estos cambios va a perdurar en la réplica. Una vez que enciendan la réplica en caso de un desastre, van a seguir teniendo la base de datos DB1 y luego generará un reporte que pueden verlo de esta forma: el estado, las tasks, las que procesó, las que salieron bien, las que salieron mal, la duración, los tipos de chequeos, en este caso fue Heartbeat y Ping, y se desestimaron los otros tipos de chequeos automáticos. Entonces, en conclusión, lo que vimos es que Veeam Share Backup se encarga de validar backups y réplicas sin impactar la infraestructura de producción. Lo hace automáticamente, configurando la periodicidad de estas validaciones, especificando un cronograma diario, mensual, semanal, como vimos en el laboratorio, generando reportes luego de estas verificaciones, que son configurables también como notificaciones por email. Y este aislamiento o esta no impacto en la infraestructura de producción lo logra generando un ambiente aislado a la red de producción, con un previo test de malware y scan de discos, y con un testing automático de aplicaciones y servicios mediante scripts. Y por último, la funcionalidad extra de poder permitir que un application group se mantenga encendido luego de estas validaciones automáticas para poder hacer validaciones manuales. Eso sería la introducción, espero que les haya sido de utilidad. Impecable, Mati, la verdad. Excelente introducción, excelente recorrido. Eh, Como casi todos los productos de BIM, no parece algo complejo, ¿sí? Hay que conocer un poco el idas y vueltas de cómo activar las cosas, pero realmente un espectáculo. Invitamos a todos los que quieran probarlo, ¿sí? Conocerlo, que nos contacten, ¿sí? Que nos busquen, que podemos ayudarlos a hacer estas pruebas. Es súper importante en el contexto en el cual vivimos hoy, de continuidad de negocios, ataques de ransomware y demás, estar preparados mejor que nunca. Así que bueno, los esperamos en un próximo Tech Talk Friday.
donde vamos a ir descubriendo más tecnología, más innovación de la mano de Webcom. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube, no se olviden de suscribirse a Spotify, donde subimos todo este material. Nos vemos pronto. Cuídense. Adiós.